La primera vez que canté para el rey, me aseguré de que no pudiera ver mi rostro. No fue una elección nacida del orgullo, fue supervivencia, del tipo silencioso y practicado que los omegas aprenden antes de aprender a caminar. Mantienes la cabeza baja, te quedas detrás de la cortina, das lo que se te pide y no tomas nada a cambio. Porque en el momento en que pides algo, en el momento en que te ven, todo se desmorona. Lo había aprendido por las malas. El gran salón del castillo Varden olía a resina de pino y velas de sebo. Olía a piedra fría y al humo persistente del hogar. Un fuego que nunca ardía lo suficiente como para ahuyentar el frío de la montaña. Era el tipo de frío que se instala en los huesos y se queda allí. Un invitado permanente que ninguna cantidad de lana o piel podía desalojar por completo. Estaba de pie detrás de la pesada cortina de terciopelo que dividía el nicho de los músicos del salón principal. Mi vestido de lino se sentía áspero contra mi piel. Mi capa de lana gris estaba apretada alrededor de mis hombros. Mi trenza rubia colgaba sobre un hombro, y mantenía los dedos entrelazados para evitar que temblaran. Más allá de la cortina, podía oír el banquete. Señores y damas de los reinos del norte se habían reunido en la mesa del rey Adrian para el acuerdo de la cosecha. Una reunión formal que se celebraba cada 7 años. En ella, los líderes de las manadas y las casas nobles renovaban sus juramentos de lealtad al rey Alfa. Se decía que era el evento político más importante en una generación. 3 casas rivales habían estado enfrentadas durante 2 temporadas. El acuerdo estaba destinado a suavizar las cosas con vino, ceremonia y, aparentemente, música. Yo era la música, no por reputación, no por nombre. Yo era simplemente la voz. Un título que el mayordomo de la corte, Lord Fenwick, me había dado cuando arregló mi puesto 3 meses antes. Había llegado al castillo Vinmere como parte de un intercambio desde la aldea de Ashen, un pequeño asentamiento omega en el borde del bosque del norte. Ashen pagaba su tributo anual a la corona en grano, madera y, cuando se pedía, en servicio. Me habían ofrecido porque podía cantar. Y porque, como había dicho el anciano de la aldea sin rastro de crueldad, yo era útil de maneras que no requerían que me vieran. La cicatriz en el lado izquierdo de mi cara tenía una forma de incomodar a la gente. Hacía mucho tiempo que su incomodidad había dejado de molestarme, o eso me decía a mí misma. Lord Fenwick había sido sorprendentemente práctico al respecto. Me echó un vistazo en el patio del castillo, evaluó la situación con la tranquila eficiencia de un hombre que había pasado 30 años gestionando una casa real, y dijo: «Cantarás desde el nicho, la cortina permanecerá corrida. El rey oye la voz, no a la cantante. ¿Entiendes?». Lo había entendido perfectamente, y así, durante 3 meses, había cantado detrás de la cortina en cada cena formal, cada ceremonia, cada noche tranquila cuando el rey solicitaba música. Me había convertido en un elemento fijo de la atmósfera del castillo. Como los tapices en las paredes o las vigas de madera tallada del techo. Presente, funcional, invisible. Lo que no esperaba era que el rey escuchara. No solo oír, sino escuchar con verdadera atención. De la forma en que uno escucha una tormenta que se acerca por las montañas, alerta a cada cambio y giro. Lo noté en la 3ª semana. El gran salón se silenciaba cuando yo empezaba. No el silencio educado y distraído de los cortesanos que fingen prestar atención, sino un silencio genuino. Los tenedores se posaban, las conversaciones se apagaban, las cabezas se giraban hacia el nicho, y siempre, en el centro de la mesa principal, podía ver la sombra del rey. A través del hueco donde la cortina no llegaba a tocar la pared, se quedaba quieto, completa e inquietantemente quieto. El rey Adrian de Varden no era el tipo de hombre que se quedaba quieto por nada. Había reconstruido su reputación a partir de las conversaciones susurradas de los sirvientes del castillo. Maren, la lavandera de cara redonda que traía sábanas a mi pequeña cámara cada mañana. El viejo Cedric, que cuidaba el fuego en el pasillo y murmuraba constantemente para sí mismo. Y Isla, una chica beta de mi edad, que servía como dama de compañía y parecía constitucionalmente incapaz de guardar un secreto. A partir de ellos, había compuesto un retrato. Adrian tenía 29 años. Era rey Alfa desde los 19, cuando su padre cayó en una disputa fronteriza con los clanes del este.
Tenía hombros anchos, cabello oscuro y trenzado, y ojos tan azules que parecían irreales. Como si ese color perteneciera a una criatura de mitos y no a un hombre. Era temido por sus enemigos, respetado por sus guerreros, y según Isla, absolutamente imposible de complacer. Despidió al último bardo de la corte después de 2 actuaciones, me dijo ella, con los ojos muy abiertos por el placer del chisme. Dijo que la voz del hombre era como escuchar a una cabra caer por una colina. Me había reído. No era mi intención, pero lo hice. No te ha despedido a ti, había añadido Isla, como si acabara de pensarlo. 3 meses, Penny. Eso es más que nadie. Había guardado eso en la parte silenciosa de mí misma. ¿Dónde guardaba las cosas con las que no sabía qué hacer? Esta noche era diferente a las cenas ordinarias. El banquete del acuerdo de la cosecha era ruidoso y elaborado. Largas mesas repletas de caza asada, verduras de raíz estofadas, pan oscuro, aún humeante de los hornos, y suficiente hidromiel para ahogar a un pequeño ejército. La tensión política bajo la celebración era palpable, incluso desde mi nicho. Podía oírla en la formalidad cortante de ciertas voces, en los silencios intencionados entre el señor de la casa Draven y el jefe beta de las Crestas del Oeste. Lord Fenwick me había dicho que estuviera lista para 3 series de canciones. Primero piezas ceremoniales, luego algo más ligero durante la comida, y luego, si el rey lo solicitaba, algo lento y tranquilo para cerrar la noche. Había superado las 2 primeras sin incidentes. Fue durante la tercera cuando todo cambió. Había elegido una vieja balada omega, una de las de transmitida en las aldeas a través de generaciones de mujeres que cantaban porque las palabras solas nunca eran suficientes. Trataba sobre un río que recordaba la forma de cada piedra que había tocado, incluso mucho después de que las piedras se hubieran ido. La melodía era baja, doliente y honesta, de la forma en que solo las canciones muy antiguas pueden serlo. El salón se silenció más rápido que nunca. Cerré los ojos como siempre hacía cuando cantaba, porque me ayudaba a olvidar dónde estaba. Detrás de mis párpados, no era una sirvienta omega con una cicatriz escondida detrás de una cortina de terciopelo en el castillo de un rey. Era solo el río, solo la canción, solo la continuación de algo antiguo, verdadero y digno de ser recordado. Cuando la última nota se desvaneció, el silencio se mantuvo durante 3 largas respiraciones. Y entonces, una voz lo rompió. Era profunda, tranquila, y con un peso que hizo que el aire se sintiera diferente. ¿Quién es ella? Abrí los ojos. A través del estrecho hueco de la cortina, pude ver que el rey Adrien se había levantado de su silla. Era más alto de lo que había imaginado, y también más ancho. Su armadura de cuero estaba cruzada con las correas oscuras de un arnés de guerrero. Un manto de piel negra cubría sus hombros. Sus ojos azules estaban fijos en la cortina, con una expresión que nunca había visto en el rostro de ningún alfa al mirar en mi dirección. No miraba más allá de mí. No miraba a través de mí. Me estaba buscando a mí. Lord Fenwick apareció al borde de mi visión, moviéndose rápidamente para interceptarlo. «Mi señor, la cantante es...» «No he pedido una descripción», dijo Adrian, y su voz era muy calmada. De la forma en que las montañas son calmadas, quietas en la superficie, inamovibles por debajo. He preguntado quién es ella. Me apreté contra la pared de piedra del nicho. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que se podía oír. Se llama Penny, mi señor. Una omega de la aldea de Ashen. Otro silencio. Entonces dile que deseo hablar con ella. El rostro de Lord Fenwick, visible para mí a través del hueco de la cortina, hizo algo complicado. Sus ojos se dirigieron hacia mí, y por primera vez en 3 meses, pareció genuinamente inseguro, porque él sabía lo que yo sabía, que en el momento en que la cortina se abriera, todo cambiaría. Lo vi volverse hacia el rey, tomar una respiración cuidadosa y decir, «Mi señor, quizás por la mañana sería, ahora, Fenwick». La cortina se movió, y comprendí con la fría claridad de alguien que ha pasado toda una vida preparándose para el impacto, que el escondite había terminado. Había imaginado este momento antes, no con esperanza, sino con pavor, como se imagina una tormenta que se ha estado formando en el horizonte durante días. Lo había ensayado en las horas de insomnio antes del amanecer.
tumbada en mi estrecho catre en el ala de los sirvientes, mirando al techo y diciéndome que no importaba, que ya no me importaba lo que la gente viera al mirarme, pero sí me importaba. Lord Fenwick descorrió la cortina con los movimientos cuidadosos de un hombre que desactiva algo volátil, y yo salí a la luz del gran salón. Las velas eran despiadadas, 100 llamas en candelabros de hierro sobre nuestras cabezas, bañaban todo en un oro cálido. El tipo de luz que no esconde nada, no suaviza nada. Deja cada superficie exactamente como es. La sentí como una presión física contra mi piel, todo ese brillo, todos esos ojos girando hacia mí a la vez. Mantuve la barbilla en alto. Era lo único que podía controlar. Había aprendido de joven que mirar hacia abajo invitaba a un cierto tipo de crueldad. La del tipo casual, casi accidental, donde la gente se sentía envalentonada para decir lo que de otro modo se habrían guardado. Si mantenía la mirada al frente, al menos existía la pretensión de dignidad. Así que miré al frente y caminé a lo largo de ese terrible y silencioso salón. Pasé junto a las largas mesas de los señores y sus damas. Pasé junto a los guerreros y los jefes y los hombres cuyos nombres comandaban ejércitos. Y me detuve a 10 pasos de la mesa principal. La cicatriz iba desde justo debajo de mi ojo izquierdo hasta la comisura de mi mandíbula. Era lo suficientemente antigua como para ser de un pálido plateado en lugar de un rojo intenso, pero era imposible no verla. Una línea limpia, profunda, inconfundible. Un accidente de la infancia que involucró una rueda de carro astillada en un momento de muy mala suerte. No me había matado. Simplemente me había marcado de una manera sobre la que el mundo se sentía con derecho a comentar. El salón estaba tan silencioso que podía oír el crepitar del fuego en el gran hogar. No miré a los señores, no miré a las damas con sus cuidadosas y practicadas expresiones de delicado disgusto. Miré al rey. El rey Adrian de Varden estaba de pie a la cabeza de su mesa y me estaba mirando. Me había preparado para el respingo, el ligero retroceso, el cambio apenas perceptible en la expresión. Lo que la gente hacía en el primer segundo, antes de recomponer sus rostros en algo más educado. Lo había visto tantas veces que podía medirlo, categorizarlo, predecirlo con la precisión de una larga experiencia. Él no se inmutó. Me miró de la misma manera que había mirado la cortina, con esa misma atención completa y enfocada, como si yo fuera algo que requiriera su plena consideración. Sus ojos azules se movieron de mi rostro a mis manos, todavía entrelazadas frente a mí, luego al dobladillo gastado de mi capa gris, y de nuevo a mi rostro. No fue cruel, no fue compasivo, fue simplemente observador, como un hombre que cataloga un mapa, asegurándose de entender el territorio antes de hablar. El silencio se alargó 3 segundos de más. Entonces, alguien en el extremo más alejado de la mesa se rió. Un sonido corto y agudo. No por algo gracioso, sino el tipo de risa que la gente produce para llenar una incomodidad que pertenece a otra persona. Reconocí la voz sin mirar. Lord Cassell de la Casa Draven. El hombre políticamente más complicado de la sala. Con su rostro afilado, su lengua aún más afilada, y el desprecio fácil de alguien que nunca ha necesitado ganarse la buena voluntad de una sala. La pajarita cantora escondida, dijo, y la diversión en su voz era del peor tipo. Estratificada, puntiaguda, diseñada para herir. Confieso, mi señor rey, que había imaginado algo bastante más decorativo. La risa que siguió fue dispersa e incierta. La gente esperaba a ver de qué lado soplaba el viento, antes de comprometerse con una reacción. Respiré lentamente por la nariz, lo solté por la boca, mantuve mi mirada en el rey. Lo que sucedió a continuación me sorprendió tan profundamente que casi perdí la compostura por completo. Adrian no miró a Cassell. No reconoció el comentario ni siquiera con un giro de cabeza. Mantuvo sus ojos en mí. Y cuando habló, su voz fue conversacional, casi tranquila, lo que de alguna manera hizo que llegara más lejos que un grito. Lord Cassell, mi señor, la próxima vez que hable de un miembro de mi casa con ese tono, dijo Adrian, sin siquiera mirarlo, descubrirá que el viaje de regreso a Draven es mucho menos cómodo que el viaje hasta aquí. ¿He sido claro? La sala se quedó tan quieta que oí el chisporroteo de una vela. Por supuesto, mi señor, dijo Cassell,
y la diversión había desaparecido por completo de su voz. Solo entonces, Adrian desvió la mirada, y me miró con una expresión que no pude nombrar. Algo entre evaluación y algo más antiguo, más tranquilo. Señaló la silla vacía al final de la mesa principal, una de las de roble tallado reservadas para los invitados de honor. Siéntate, dijo. Quisiera oírte hablar, no solo cantar. Parpadeé. Mi señor, soy una sirvienta. No debería. Deberías sentarte, dijo simplemente. Porque te lo he pedido. Me senté. Lo que siguió fue la hora más extraña de mi vida. El banquete se reanudó a nuestro alrededor. Lord Fenwick, claramente un hombre de notable adaptabilidad, hizo una señal a los otros músicos para que tocaran algo bajo y discreto. Y la conversación volvió a las mesas en corrientes cuidadosas y cohibidas. Pero en la mesa principal éramos simplemente el rey y la chica Omega con cicatrices de Ashen. Y Adrian me habló como si ninguna de esas cosas fuera inusual en absoluto. Me preguntó dónde había aprendido a cantar. Le dije la verdad, que siempre había cantado. Que en Ashen las mujeres cantaban en la cosecha del grano y en el lavado del río, y por las tardes, cuando el trabajo estaba hecho, y que yo lo había absorbido como los niños absorben el lenguaje, sin instrucción, simplemente por estar rodeada de él. Me preguntó sobre la canción que había elegido. Le expliqué la balada del río, la tradición detrás de ella, la forma en que las viejas canciones Omega tendían a usar imágenes de agua, porque el agua era de lo que dependían las aldeas, lo que temían, alrededor de lo que construían sus vidas. Escuchó todo sin interrumpir, no la escucha performativa de un hombre que espera su turno para hablar, sino la real. El tipo en el que el oyente ocasionalmente repite una palabra como pregunta, o se queda en silencio de una manera que significa que está pensando, en lugar de simplemente hacer una pausa. ¿Elegiste esa canción tú misma?, preguntó. Fenwick no la asignó. Lord Fenwick asigna las piezas ceremoniales. La canción de cierre se deja a mi discreción. ¿Por qué esa esta noche, de todas las noches? Consideré la pregunta honestamente. Porque la sala necesitaba algo verdadero, dije. Toda la ceremonia y los brindis suavizan las cosas, pero no llegan al fondo. La canción llega al fondo. Pensé que si la gente escuchaba algo verdadero, podrían recordar que son más similares de lo que discuten. Me miró por un momento con esa mirada azul que parecía tener peso. ¿Funcionó?, preguntó. Miré a lo largo de la mesa a Lord Cassell, que estaba deliberadamente enfrascado en una conversación con el hombre a su lado, y al jefe beta de las Crestas del Oeste, que, me di cuenta, había movido silenciosamente su copa de vino más cerca de los representantes de Draven, sin que nadie hiciera un gesto formal. En parte, dije, algo cambió en la expresión de Adrian. No era exactamente una sonrisa. Su rostro no parecía hecho para sonrisas fáciles, todo mandíbula fuerte e intensidad constante. Pero hubo un ablandamiento alrededor de sus ojos, breve y genuino, que se sintió más significativo que una sonrisa. No eres lo que esperaba, dijo. ¿Qué esperaba, mi señor? Lo consideró. Menos honestidad. No supe qué decir a eso. Así que no dije nada, lo que pareció ser la elección correcta, porque asintió levemente como si hubiera confirmado algo que ya estaba pensando. Lord Fenwick me encontró después, mientras regresaba por el pasillo hacia el ala de los sirvientes. Se puso a mi lado, con las manos cruzadas a la espalda, a su manera habitual, su expresión cuidadosamente neutral. Bueno, dijo. Lo sé, dije. El rey nunca ha hecho eso antes. Lo sé. Va a querer hablar contigo de nuevo. No era una pregunta. Me ajusté la capa. El pasillo estaba frío. La luz de las antorchas era tenue y vacilante contra las viejas paredes de piedra. Desde algún lugar por encima de nosotros, podía oír el viento encontrando los huecos en los antiguos huesos del castillo. Lord Fenwick, dije con cuidado, lo que pasó esta noche fue inusual, pero no cambia lo que soy ni cuál es mi posición aquí. Soy la voz detrás de la cortina. Ese es el acuerdo. Fenwick guardó silencio por un momento. Luego, el acuerdo se hizo antes de que el rey te oyera cantar esa canción en particular. Dejé de caminar. Él también se detuvo y se giró para mirarme, con la expresión de un hombre que ha visto muchas cosas en 30 años de servicio real y ha aprendido a leer la corriente de los acontecimientos antes de que lleguen.
Ten cuidado, niña, dijo. Y su voz no fue cruel. No porque el rey sea cruel. No lo es, sino porque los hombres como él no persiguen las cosas a medias. Cuando decide que algo importa, tiende a importar por completo. Me quedé en el pasillo frío por un largo momento después de que se fuera. La luz de la antorcha proyectaba mi sombra larga y torcida contra las piedras. Me dije a mí misma que no significaba nada, que mañana el banquete sería un recuerdo. Los señores del acuerdo regresarían a sus dominios y el castillo volvería a sus ritmos. Adrien tendría informes que leer y fronteras que gestionar, y un reino que requería todo el peso de la atención de un rey alfa. Se olvidaría de la voz detrás de la cortina. Era muy buena diciéndome cosas que no eran ciertas, porque incluso entonces, sola en ese pasillo frío, todavía podía sentir la cualidad exacta de su atención, como un calor que no tenía por qué seguirme fuera de la sala. No se olvidó. Lo sé porque 3 días después del banquete del acuerdo de la cosecha, un trozo de pergamino doblado apareció bajo la puerta de mi habitación en el ala de los sirvientes. Sin sello, sin encabezado formal. Solo 4 líneas de una escritura densa y precisa que parecía la de un hombre que había aprendido a escribir como hacía todo lo demás. Con una intención completa e inflexible. La canción del río. He estado pensando en ella desde el banquete. Hay una línea cerca del final, algo sobre el agua que lleva lo que no puede sostener. Me gustaría entender qué significa, si estás dispuesta. La biblioteca después de la campana de la tarde. Lo leí 4 veces. Luego me senté en el borde de mi estrecho catre y miré el frío suelo de piedra durante un buen rato. Isla me encontró así cuando vino a traer sábanas limpias. Echó un vistazo a mi cara, luego al pergamino en mi mano, y sus ojos se abrieron de par en par. ¿Es eso? No lo hagas, dije. Penny, por favor. Apretó los labios con un esfuerzo visible. Luego dejó las sábanas, se sentó a mi lado sin ser invitada y leyó la nota por encima de mi hombro. El silencio duró aproximadamente 4 segundos. Después de la campana de la tarde, susurró como si el volumen pudiera romper algo. Soy consciente de lo que dice. Lo firmó solo con una letra. Isla. Así no es como los reyes escriben a los sirvientes, Penny. Llevo 6 años en este castillo. Eso no es... Lo sé, dije. Y mi voz salió más baja de lo que pretendía. Me miró entonces. Realmente me miró. De la forma en que a veces lo hacía cuando dejaba de lado los chismes y la alegría y se convertía en algo más firme. Sus ojos marrones eran serios. ¿Vas a ir?, preguntó. Doblé el pergamino por su pliegue original. Lo alicé. Lo volví a doblar. No lo sé, dije honestamente. Fui. La biblioteca era la parte más antigua del castillo Venmire, que todavía se usaba regularmente. Ocupaba 2 pisos de una torre redonda, conectados por una estrecha escalera de hierro. Y sus estantes contenían los pergaminos y volúmenes encuadernados, acumulados de 7 generaciones de señores del norte. Olía a vitela envejecida y aceite de cedro, y al particular silencio polvoriento de una habitación, donde la gente venía a pensar. Llegué primero, no era mi intención. Había querido llegar precisamente a tiempo, ni temprano ni tarde. La cuidadosa neutralidad de alguien que no hace ninguna declaración. Pero mis pies me habían llevado allí antes de la campana de la tarde, como si tuvieran sus propias ideas sobre el asunto. Me quedé en medio del piso inferior, rodeada de estantes que alcanzaban el doble de mi altura, e intenté recordar cómo respirar normalmente. Llegó 3 minutos después de la campana. Vino solo, lo que me sorprendió. Esperaba un guardia, un mayordomo, algún aparato formal de rango. En cambio, era simplemente Adrien, y había cambiado el arnés de guerrero y el manto de piel por una túnica oscura más sencilla. Su largo cabello trenzado caía suelto sobre sus hombros. Y parecía no más pequeño, exactamente, porque nada en él sugería pequeñez, sino menos acorazado, menos construido, como se ve una habitación cuando se apartan los muebles formales. Se detuvo cuando me vio y algo en su expresión se relajó, como si no hubiera estado seguro de que vendría. ¿Viniste?, dijo. Usted preguntó, dije, porque era verdad, y no tenía una respuesta más sofisticada. Casi sonrió.
esa misma casi sonrisa del banquete, la que vivía en sus ojos en lugar de en su boca. Cruzó la habitación y se detuvo a una distancia razonable. No la distancia formal de un rey que recibe a un suplicante, pero tampoco la proximidad de la informalidad. Algo intermedio, calibrado con un cuidado que noté. Quise decir lo que escribí, dijo. La línea sobre el agua que lleva lo que no puede sostener. Le he estado dando vueltas. ¿Qué crees que significa? Pregunté, porque tenía curiosidad por saber si él mismo había llegado a una conclusión. Se quedó en silencio por un momento, mirando a la distancia media como alguien que considera algo genuinamente. Creo que significa que algunas cosas son demasiado grandes para ser contenidas. Que el acto de llevarlas cambia al portador, incluso cuando el peso no puede ser mantenido. Hizo una pausa. ¿Es eso correcto? Es una interpretación, dije. La interpretación más antigua es más simple. Que el río lleva el dolor, las cosas que las aldeas han perdido. Las sostiene por un tiempo en la corriente y luego las libera al mar. Se trata de aprender a dejar que el agua se mueva. Asimiló eso. ¿Y tu interpretación? No esperaba que me lo devolviera. Me encontré respondiendo honestamente antes de poder decidir si la honestidad era sabia. Creo que trata sobre la diferencia entre sostener algo y ser cambiado por ello. Puedes llevar el dolor sin convertirte en el dolor. El río no se convierte en la piedra que toca. Sigue siendo agua. La biblioteca estaba muy silenciosa. En algún lugar afuera, el viento se movía a través del bosque de pinos, más allá de los muros del castillo. Un sonido bajo, como la respiración del bosque. ¿Dónde aprendiste a pensar así?, preguntó. La pregunta fue tan directa que me tomó por sorpresa. Tuve mucho tiempo para pensar, dije. El trabajo tranquilo produce pensamientos tranquilos. Ashen, dijo. Y no fue una pregunta. Lo estaba ubicando, orientándose. ¿Estuviste allí cuánto tiempo? Toda mi vida, hasta la llamada de Lord Fenwick. Y antes de la llamada, ¿cuál era tu trabajo allí? Dudé por un solo momento. Ayudaba a la sanadora de la aldea, preparaba medicinas, llevaba registros de lo que crecía y cuándo. Atendía a quienes necesitaban atención. Aprendiz de sanadora, dijo. Y había algo en su tono que no pude identificar de inmediato. Un interés tranquilo, estratificado, de algún tipo. Los omegas en Ashen somos prácticos. Aprendemos lo que es útil. Asintió lentamente, luego con la franqueza que parecía ser simplemente su forma de operar. ¿Te duele la cicatriz? Parpadeé. Nadie me había preguntado eso nunca. En mi experiencia, la gente o miraba fijamente y no decía nada, o decía algo y deseaba no haberlo hecho, o realizaba una cuidadosa ceguera teatral que de alguna manera lograba ser peor que mirar fijamente. Nadie me había preguntado nunca si dolía. Ya no, dije. Dolió durante mucho tiempo. Ahora es simplemente parte del paisaje. ¿El paisaje?, repitió en voz baja, como si probara la palabra. ¿Es eso extraño? No. Su voz era pensativa. Tengo cicatrices que funcionan de la misma manera. Dejas de notarlas hasta que alguien más lo hace. Lo dijo tan simplemente, tan sin actuación, que sentí que el suelo de la conversación se movía ligeramente bajo mis pies. De la forma en que el suelo se mueve cuando te das cuenta de que has pasado de tierra firme a algo con más elasticidad. Algo que responde a tu peso. Hablamos durante casi 2 horas. No tenía la intención de que fueran 2 horas. Habría jurado, si me hubieran preguntado antes, que ofrecería el mínimo de conversación educada y me retiraría antes de que algo complicado pudiera desarrollarse. Pero él hacía preguntas como la gente rara vez lo hace. No como preámbulo para hablar de sí mismos, sino como una investigación genuina. Y descubrí, para mi considerable alarma, que tenía cosas que decir. Me habló del acuerdo, y de cómo se había resuelto de forma menos limpia de lo que sugería la superficie ceremonial. La casa de Lord Cassel tenía viejas disputas territoriales que eran anteriores al reinado de Adrian, y el jefe beta de las Crestas del Oeste estaba gestionando una disputa por los derechos del agua que había sido mal manejada por la administración anterior. Todo en política, dijo Adrian, con una franqueza que me sorprendió. Trata sobre viejas heridas que nadie ha tratado adecuadamente. Eso también es cierto para los cuerpos, dije, pensando en el trabajo de la sanadora. Las heridas que se cierran en la superficie sin ser limpiadas
causan más daño que la lesión original. Me miró con una atención que hizo que la nuca se me calentara. Sí, dijo, exactamente eso. Fue Isla quien me rescató inadvertidamente. Un golpe en la puerta de la biblioteca admitió a un joven paje, uno de los chicos beta del castillo, de no más de 12 años. Con los dedos manchados de tinta y una expresión de profunda disculpa, entregó un mensaje que requería la atención del rey. Adrien lo leyó, y su expresión pasó de abierta a cerrada, de la manera practicada de un hombre que ha aprendido a compartimentar rápidamente. «Debo irme», dijo, y luego añadió con una ligera pausa que se sintió deliberada. «Mañana por la noche, si estás dispuesta». Debería haber dicho que no. Cada instinto sensato de autopreservación que había acumulado en 23 años de vivir con cuidado decía que no. «Penny, no hagas esto». «¿Sabes cómo termina esto?» «Mañana por la noche», dije. Asintió una vez y luego se fue. Y me quedé sola en la vieja biblioteca, rodeada por el peso de todas esas palabras acumuladas, con la peculiar sensación de una mujer que acaba de aceptar algo que es o muy valiente o muy tonto, y aún no puede decir cuál. A la mañana siguiente, Marin, la lavandera, trajo mis sábanas, y una mirada que me dijo que la conversación interna del castillo ya había llegado a ella. El rey le pidió al cocinero que enviara pasteles de miel a la biblioteca esta mañana, dijo, sin mirarme, alisando una sábana con manos cuidadosas. El cocinero dice que es la primera vez en 4 años que pide algo de esa habitación. No dije nada. Dicen en las cocinas, continuó Marin en el tono de alguien que informa hechos en lugar de chismes, que Lord Castle envió una carta a la casa Draven antes incluso de abandonar los terrenos del castillo. Que estaba furioso. ¿Por qué?, pregunté, aunque tenía la sensación de que ya lo sabía. Marin finalmente me miró. Sus ojos eran amables, de la manera cuidadosa de alguien que entiende más de lo que dice. Sobre quién estaba sentado en la mesa principal, dijo en voz baja. ¿Y qué rango no tenía? La advertencia se posó sobre mí como el frío de la montaña. Paciente, penetrante, imposible de ignorar. Lord Castle se había dado cuenta. Y Lord Castle, empezaba a entender, era exactamente el tipo de hombre que hacía algo con las cosas que notaba. Las cartas llegaron al castillo Venmire el 9º día. No me enteré de inmediato. Lo supe, como supe la mayoría de las cosas, a través de la cuidadosa acumulación de pequeños detalles. La forma en que la expresión de Isla cambió cuando vino a ayudarme a vestirme esa mañana. La forma en que Lord Fenwick caminó por el pasillo fuera de mi habitación a una hora en la que no tenía nada que hacer allí. La forma en que la cocina se quedó más silenciosa de lo habitual cuando fui a recoger mi comida de la mañana. Algo había cambiado en la atmósfera del castillo. Podía sentirlo como se siente un cambio en el clima antes de que lleguen las nubes. Una presión en el aire, una quietud que no es paz, sino la ausencia de algo que debería estar presente. Fue Cedric, viejo e indiferente a las consecuencias como a veces lo son las personas muy mayores, quien me lo dijo claramente. «Cartas de 4 casas nobles», dijo, sin levantar la vista del hogar que atendía. Su voz era tan casual como si estuviera informando de la escarcha de la mañana. «Obra de Lord Castle», dicen. Quejas formales al Consejo de la Corona sobre una conducta impropia de la corte de un rey. Quejas específicas. Hizo una pausa para atizar un leño. Sobre una omega siendo recibida informalmente por el rey. Me quedé muy quieta en el pasillo. «Quejas formales», repetí. 4 casas. Eso es suficiente para convocar una revisión del Consejo si 2 más firman. Finalmente me miró, sus viejos ojos firmes y sin crueldad. «Deberías saberlo, niña. Es mejor saberlo». Fui a la biblioteca esa noche, porque no ir se sentía como una rendición que no estaba dispuesta a hacer. Pero llegué con el peso de las palabras de Cedric asentado en mi pecho como una piedra. Y cuando Adrien entró por la puerta y leyó mi rostro con esa inquietante precisión suya, cerró la puerta y dijo, «¿Sabes lo de las cartas?» «Sí», dije. Se acercó a la mesa donde los pasteles de miel se habían convertido en una característica establecida de nuestras noches. Un pequeño detalle doméstico que había intentado con todas mis fuerzas no encontrar significativo. No se sentó. Se quedó de pie con las manos planas sobre la mesa, mirándolas. Y las líneas de sus hombros llevaban algo que reconocí como la tensión particular de alguien que maneja la ira en silencio.
Castle se movió más rápido de lo que esperaba. Dijo, «Mi señor, Adrien». Su voz era uniforme. «En esta habitación, en esta hora, soy Adrien. Te lo he pedido antes». Lo había estado evitando. El nombre se sentía como cruzar un límite que existía por una buena razón. Pero miré la tensión de su mandíbula y el cuidadoso control en su postura, y dije, «Adrien, las cartas no se equivocan en sus hechos. Soy una omega. Soy una sirvienta. El acuerdo entre nosotros es inusual. El acuerdo entre nosotros», dijo en voz baja, «es la conversación más honesta que he tenido en 4 años de gobernar este reino». La franqueza de aquello me detuvo por completo. Levantó la vista de la mesa. «No soy inconsciente de lo que estoy haciendo, Penny. No lo he sido desde la primera noche. Pero me encuentro poco dispuesto a detenerme, lo que significa que hay decisiones que tomar». «¿Qué tipo de decisiones?», pregunté con cuidado. «Del tipo que requieren que te pregunte algo primero». Rodeó la mesa y se detuvo a esa distancia calibrada que siempre mantenía. Lo suficientemente cerca para ser honesto, lo suficientemente lejos para ser respetuoso. «¿Qué es lo que quieres? No lo que está permitido, no lo que es práctico. ¿Qué es lo que realmente quieres cuando te permites querer algo?» Nadie me había preguntado eso tampoco. Tuve una repentina sensación vertiginosa de cuántas preguntas fundamentales nadie se había molestado en hacerme, y cuán completamente desprevenida estaba para responderlas. «Quiero ser útil», dije, y luego me detuve porque esa era la respuesta habitual, la respuesta omega, la que se había desgastado por años de práctica. «Inténtalo de nuevo», dijo, y su voz no fue dura. Era la voz de alguien que ha visto la respuesta habitual antes y no está interesado en ella. Miré los estantes de libros a nuestro alrededor, la luz de las velas moviéndose sobre los lomos de volúmenes que se habían acumulado desde antes de que naciéramos. Pensé en la cabaña de la sanadora en Ashen, y en cómo había pasado años aprendiendo cada hierba, compuesto y técnica. No porque me lo dijeran, sino porque el conocimiento en sí mismo se sentía como algo que valía la pena tener. Pensé en la canción del río, y por qué la había elegido. «Quiero importar», dije. «No ser tolerada. No ser útil como una herramienta es útil. Quiero que lo que pienso, lo que sé y lo que puedo hacer realmente le importe a alguien». Las palabras aterrizaron en el silencio de la biblioteca, y no pude retractarme, y descubrí que no quería hacerlo. Adrien me estaba mirando con una expresión que había perdido el último rastro de su cuidadosa compostura. «Importa», dijo, «lo que piensas, lo que sabes. Una pausa, lo que cantas». El Consejo de la Corona se reunió 4 días después. Yo no estuve presente, por supuesto. Pasé la mañana del Consejo en la biblioteca sola, leyendo o intentando leer uno de los volúmenes más antiguos sobre herboristería del norte que Adrien me había dejado la noche anterior, con una nota que decía simplemente, «Pensé que esto podría interesarte». El gesto fue tan silencioso y tan preciso que me había mantenido despierta la mitad de la noche. Isla vino a buscarme al mediodía, un poco sin aliento por correr. «Salió mal», dijo, cerrando la puerta de la biblioteca detrás de ella. «Y bien, al mismo tiempo, lo cual es muy confuso». «Explícate», dije, dejando el libro. Se recompuso. Lord Castle presentó formalmente la queja. 5 casas en total firmaron. Draven, Morwick, las 2 de las tierras fronterizas del este, y el viejo Lord Pell, que firma todo lo que Castle le pone delante sin leerlo. Levantó una mano para anticipar mi reacción. Pero entonces habló Lord Bertram de la Cresta del Norte. Conocí el nombre. Bertram era el jefe beta que había movido silenciosamente su copa de vino durante el banquete del acuerdo. Dijo, continuó Isla con la concentración de alguien que había memorizado el relato, que la queja no tenía fundamento. Que el derecho del rey a recibir consejo de cualquier súbdito del reino, sin importar su rango, estaba establecido en la tercera carta de Wardmere, que es anterior a todas las casas que firmaron la carta. Leyó el pasaje relevante en voz alta. Hizo una pausa para dar efecto. De memoria. Lo tenía memorizado. El rey hizo colocar una copia de la carta en la cámara de Lord Bertram la noche antes del consejo. Me miró con los ojos muy abiertos. Adrien preparó una defensa incluso antes de que se convocara al consejo. Me quedé pensando en eso por un momento.
¿Y Cassell? Pregunté. Retiró la queja formal en lugar de perder la votación. Pero Penny, su voz cambió, convirtiéndose menos en la voz de una chismosa y más en la de una amiga, que Isla era, había llegado a entender, genuinamente y sin reservas. Cassell no se retira de las cosas, se retira para reagruparse. Intentará algo más. Lo sé, dije. Hay gente en este castillo que te hará la vida muy difícil si... Lo sé, Isla. Me miró por un largo momento. ¿Tienes miedo? Lo pensé honestamente. Sí, dije, pero tengo más miedo de volver a ser invisible. Fue Marín quien me trajo la advertencia que no esperaba. 3 días después del consejo, apareció en mi puerta. No con sábanas, sino con una pequeña taza de arcilla de algo que olía a manzanilla y flor de saúco seca. Una de las infusiones para dormir que la sanadora del castillo preparaba para las mentes ansiosas. La dejó en el alféizar de mi ventana sin explicación. Luego dijo en voz baja, se habla entre los sirvientes de alto rango. Lady Voss, la prima de Lord Cassell, que vino con el grupo del acuerdo y aún no se ha ido, ha estado haciendo preguntas sobre Ashen, sobre tu familia, sobre por qué fuiste elegida específicamente para el servicio. Me quedé helada de una manera que no tenía nada que ver con el aire de la montaña. ¿Qué tipo de preguntas? Pregunté. Del tipo que buscan algo que usar, dijo Marin simplemente. Después de que se fue, me senté en mi estrecha ventana y miré el bosque de pinos más allá de los muros del castillo, oscuro e inmenso a la luz del atardecer. El viento se movía a través de él en olas largas y lentas. Pensé en Ashen, en el rostro cuidadoso del anciano de la aldea cuando me habló de la convocatoria, en la forma en que no me había mirado directamente a los ojos. Pensé en por qué exactamente una omega de una pequeña aldea del norte había sido solicitada específicamente por Lord Fenwick. En lugar de ser simplemente sacada del grupo habitual de sirvientes disponibles, había algo allí, un hilo del que no había tirado. Porque había estado demasiado absorta en la calidez de las noches en la biblioteca como para notar que estaba suelto. Me levanté, me ajusté la capa y fui a buscar a Lord Fenwick. Estaba en su cámara de contabilidad, la pequeña habitación de piedra cerca del gran salón donde gestionaba la considerable logística de la casa. Levantó la vista cuando aparecí en la puerta, y su expresión me dijo que había estado esperando esta visita desde hacía algún tiempo. Siéntate, Penny, dijo. Me senté. ¿Cuánto tiempo? Dije. Hace que sabe que Adrian me solicitó específicamente. Fenwick cruzó las manos sobre la mesa. Afuera, el viento encontró la torre e hizo que la vieja piedra cantara débilmente. Desde el principio, dijo, había oído un informe. Un comerciante que comerciaba con Ashen describió a una mujer que cantaba en la cosecha. Describió la voz en términos que aparentemente eran difíciles de ignorar. El rey envió una solicitud formal al anciano de la aldea. Me solicitó por mi nombre. Solicitó a la cantante. Una pausa. No sabía tu nombre ni tu rostro. Solo sabía lo que un comerciante había oído a través de los árboles al borde de una cosecha de aldea. Me recliné en la silla. Adrian me había buscado antes de oírme cantar en su propio salón. Él había dispuesto la cortina, el nicho y toda la cuidadosa arquitectura de mi posición aquí, no para esconderme, sino porque había entendido instintivamente que llevarme directamente a la corte de un rey me habría expuesto. Me habría expuesto al tipo exacto de escrutinio que habría hecho imposible protegerme. Me había construido un refugio antes de que yo supiera que lo necesitaba. La revelación se movió a través de mí lentamente, de la misma manera que se movía la canción del río, baja, doliente y llevando algo demasiado grande para sostenerlo todo de una vez. Él sabía, dije en voz baja, lo de la cicatriz. El comerciante la habría descrito. Sí, dijo Fenwick, lo sabía. La luz de la vela se movió. En algún lugar debajo de nosotros, podía oír el sonido distante de la actividad nocturna del castillo, el clangor de la cocina, el bajo murmullo del gran salón. La maquinaria ordinaria de 100 vidas, que procedían sin conciencia de la conversación que tenía lugar en esta pequeña habitación de piedra. Pensé en la primera noche, en Adrian levantándose de su silla. ¿Quién es ella? No como una orden, como alguien a quien ya le importaba la respuesta. Se enamoró de una voz, dije, y las palabras se sintieron extrañas y verdaderas en mi boca.
y luego organizó el mundo para que esa voz pudiera sobrevivir el tiempo suficiente para que él pudiera explicarse. Fenwick me miró con la expresión de un hombre que ha esperado mucho tiempo para tener una conversación honesta. Sí, dijo, eso es más o menos lo que pasó. La piedra en mi pecho no desapareció. Castle todavía estaba ahí fuera y Lady Voss estaba haciendo preguntas. Y el mundo de rangos y jerarquías no se había reorganizado por cortesía. El peligro era real, no había disminuido. Pero algo más también era real. Algo cálido, complicado y terriblemente grande. El tipo de cosa que el río llevaba cuando no podía sostenerla. Me levanté de la silla, le di las gracias a Fenwick y salí de nuevo al pasillo. Tenía mucho en qué pensar y una conversación, largamente postergada, que preparar. Lo encontré en las almenas del este al amanecer. No había dormido. Había pasado la noche sentada en mi estrecha ventana, observando el bosque de pinos pasar del negro al gris profundo, a la primera pálida sugerencia de verde, mientras la mañana llegaba lentamente sobre las montañas. Y le había dado vueltas y vueltas al asunto hasta que había desgastado cada una de sus superficies y entendido su forma por completo. Para cuando el cielo comenzó a clarear, sabía lo que necesitaba decir. También sabía que tenía miedo. No de él, ya no, sino del tamaño de la cosa hacia la que caminaba. De querer algo tan grande y permitirme admitirlo. Subí las escaleras de la torre antes de que el castillo estuviera propiamente despierto, antes de que los fuegos de la cocina estuvieran completamente avivados y los mozos de cuadra hubieran comenzado su trabajo matutino. Cuando los únicos sonidos eran el viento y la llamada lejana de los cuervos en los pinos. El camino de la almena era estrecho y frío, las losas de piedra resbaladizas por el rocío de la noche, y Adrien estaba de pie en el extremo más alejado con los antebrazos apoyados en el parapeto, mirando el bosque y las montañas grises más allá. Me oyó venir. Por supuesto que sí. Los alfas siempre oían lo que otros pasaban por alto, pero no se giró de inmediato. Esperó hasta que hube cruzado la almena y me hube puesto a su lado en el parapeto, y entonces giró la cabeza y me miró con una expresión que no tenía ninguna armadura. Parecía cansado, no debilitado. Adrien. Había llegado a entender, no era un hombre disminuido por la dificultad, sino cansado como alguien que ha estado llevando algo solo durante mucho tiempo y ha dejado de fingir lo contrario. Hablé con Fenwick, dije. Lo sé, dijo en voz baja. Me dijo que habías ido a verlo. Deberías habérmelo dicho tú mismo. Sí, sin defensa, sin desvío, simplemente sí, y el peso de ello. ¿Por qué no lo hiciste? Se quedó en silencio por un momento, mirando de nuevo a las montañas. El cielo estaba pasando del gris al primer oro pálido del amanecer. La luz se movía lentamente por las cumbres. Porque tenía miedo de que si sabías que te había buscado deliberadamente, te sentirías manipulada, y necesitaba que vinieras a estas veladas libremente, que hablaras libremente. Una pausa. Necesitaba que lo que había entre nosotros fuera real, no una respuesta a una obligación. El viento se movió entre nosotros, frío y honesto. Es real, dije. Se giró para mirarme de lleno entonces, y el azul de sus ojos a la luz del amanecer era la cosa más despierta que había visto nunca. Penny, mi nombre en su voz, tenía una cualidad de la que no tenía experiencia previa, como algo que se dice por primera vez en el idioma en que siempre debió ser hablado. Oí a un comerciante describir una voz en un festival de la cosecha, y no pude explicar lo que me hizo. Arreglé la convocatoria, el nicho y la cortina, porque entendí sin que me lo dijeran que traer a una omega a esta corte sin preparación era un acto de crueldad, no de generosidad. Quería construir algo seguro antes de pedirte nada. ¿Y ahora? Pregunté. Ahora Castle se está reagrupando y Lady Voss está haciendo preguntas sobre Ashen, y el consejo está observando para ver qué hago a continuación. Su voz era uniforme, práctica, la voz de un rey evaluando una situación. Y luego cambió a algo completamente diferente, algo que no tenía ningún cálculo político. Y me doy cuenta de que he terminado de ser cuidadoso con las cosas equivocadas. ¿Qué significa eso? Pregunté, aunque creía saberlo. Significa que me gustaría dejar de esconder las cosas que me importan,
porque a otras personas les resultan inconvenientes. Se giró para mirarme de lleno, y el último gris del amanecer estaba dando paso al oro. La luz se extendía por las piedras de la almena. Significa que te estoy pidiendo, no como un rey a una sirvienta, sino como una persona le pide a otra, si estarías dispuesta a quedarte. No detrás de la cortina, no en el ala de los sirvientes. Aquí, en esta corte, con un lugar apropiado en ella. Conmigo. Las montañas mantuvieron el silencio por un largo momento. Adrian, dije con cuidado. La cicatriz no desaparece. El rango no cambia de la noche a la mañana. Los Cassel de este reino no aceptan sin más. Soy el rey Alfa de Vordinir, dijo, y no había arrogancia en ello. Solo la simple declaración de un hecho que estaba preparado para usar. Yo decido lo que esta corte acepta, y si digo que sí, continué, no lo hago porque hayas arreglado mi posición aquí, o porque esté agradecida, o porque una omega no rechaza a un rey. Lo sé, dijo. Por eso estoy preguntando en lugar de decidir. Lo miré, el cansancio en su rostro y la firmeza debajo de él. Al hombre que había memorizado la posición de una cortina para que yo no tuviera que tener miedo. Que había colocado una copia de la tercera carta en la cámara de Lord Bertram la noche antes de un consejo que podría haber salido de otra manera. Que había dejado volúmenes de herboristería en una mesa de la biblioteca con una nota que decía, pensé que esto podría interesarte. Porque había prestado suficiente atención para saber lo que me interesaba. Sí, dije. Estoy dispuesta a quedarme. Algo en su rostro se rompió. No dramáticamente, no con ninguna actuación adjunta, sino como el hielo se rompe a principios de la primavera. Silenciosamente, inevitablemente, porque la estación finalmente ha llegado. Extendió la mano y cubrió la mía donde descansaba sobre la fría piedra del parapeto. Su mano estaba cálida. Nos quedamos así mientras el sol salía por completo sobre las montañas y el castillo debajo de nosotros comenzaba a despertar. Lo que siguió no fue ni simple ni rápido. Lady Voss encontró algo en Ashen, o creyó haberlo encontrado. Le llevó a Lord Castle una afirmación de que mi convocatoria había sido arreglada irregularmente, que el anciano de la aldea había aceptado un pago privado en lugar de seguir el proceso de tributo estándar. Cassel lo presentó ante dos nobles simpatizantes como una irregularidad formal y pidió una revisión de mi posición en la casa. La respuesta de Adrian fue medida y completa. Convocó al anciano de la aldea de Ashen al castillo Vordinir. El anciano llegó después de un viaje de una semana, desgastado por el viaje y claramente aterrorizado. Y fue recibido no en el gran salón, sino en la biblioteca este. Un detalle que fue notado y discutido extensamente en los pasillos del castillo. En presencia de Lord Fenwick, Lord Bertram y dos testigos de una casa neutral, el anciano confirmó que la convocatoria se había hecho de buena fe, que no se había aceptado ningún pago irregular, y que el informe que Lady Voss había obtenido había sido comprado a un sirviente despedido con un agravio contra la aldea. La acusación de irregularidad se derrumbó. Castle se retiró del castillo Venmir. Unos días después, Lady Voss con él. No fue expulsado. Adrian era una mente política demasiado precisa para hacer a un enemigo más peligroso de lo necesario, pero hubo una conversación, cuyo contenido no conocí, después de la cual Cassel se fue con la postura particular de un hombre al que se le han explicado los límites de una situación en términos que no podía discutir. Lord Bertram se quedó 15 días más. Él y yo hablamos varias veces en la biblioteca este, y supe que tenía una hija de mi edad en su dominio del norte que se estaba formando como aprendiz de sanadora, y que tenía preguntas sobre hierbas que yo estaba, por primera vez, en posición de responder con la confianza de alguien cuyo conocimiento era tratado como experiencia en lugar de rareza. Cuando se fue, me tomó la mano con las suyas y dijo, «Al reino le vendrían bien más personas que piensen como los ríos, mi señora». Fue la primera vez que alguien me llamó así, mi señora. La ceremonia formal se celebró en el solsticio de invierno. Cuando el gran salón del castillo Venmir se iluminó con más velas de las que había visto en un solo lugar, un río de luz que convirtió las viejas paredes de piedra en oro, Adrian me había consultado sobre cada aspecto de la ceremonia, no como una cortesía, sino como una colaboración genuina, y yo había pedido una cosa específica,
que los músicos tocaran la vieja balada del río Omega, como parte de los procedimientos. Él había aceptado sin dudarlo. Estaba de pie en el gran salón, no detrás de una cortina, sino en el centro de él, con un vestido de lana azul oscuro, que Isla había pasado 2 semanas ayudándome a construir. Mi trenza rubia sujeta con un simple broche. Mi cicatriz exactamente donde siempre había estado, de un pálido plateado a la luz de las velas. Tan parte de mi rostro como mis ojos grises, o la forma de mi boca. Había dejado de intentar minimizarla. Era la marca del río, y el río no se avergonzaba de sus piedras. Lord Fenwick estaba a un lado con una expresión de profunda vindicación que era demasiado profesional para dejar que aflorara por completo. Isla estaba cerca del fondo del salón y no hizo absolutamente ningún esfuerzo por ocultar el hecho de que estaba llorando. Merrin y el viejo Cedric también estaban allí, en algún lugar de la casa reunida, y me alegré de ello. Me alegré de que las personas que me habían mostrado la textura de este lugar en sus horas ordinarias estuvieran presentes en esta. Adrien tomó mis manos entre las suyas, y el gran salón estaba tan silencioso que podía oír las velas. «Me dijiste una vez», dijo, su voz lo suficientemente baja como para que fuera casi solo para mí. «¿Qué querías importar? ¿Qué querías que lo que piensas, sabes y puedes hacer realmente le importara a alguien?» «Lo recuerdo», dije. «Importa», dijo. «Ha importado desde una voz a través de una cortina hasta esto». Sus ojos azules eran firmes y completamente sin armadura. «Me gustaría pasar el resto de mi vida asegurándome de que lo sepas». Pensé en la canción del río, sobre el agua que lleva lo que no puede sostener y elige, a pesar de ello, seguir avanzando. «Entonces estamos de acuerdo», dije. Me besó la mano y el salón volvió a respirar, y los músicos comenzaron a tocar. En los años que siguieron, contaron diferentes versiones de la historia en diferentes partes del reino. En las casas nobles, decían que el rey Alfa había hecho una unión inusual y que la corte había sido alterada y luego reorganizada a su alrededor, lo cual era esencialmente cierto. En las aldeas, en los asentamientos Omega a lo largo del borde del bosque y los valles de los ríos, contaban una versión diferente. Decían que una mujer de Ashen había entrado en la corte de un rey y había cambiado lo que era posible ser dentro de una. Esa versión también era cierta. En el propio castillo Varden, la verdad era más silenciosa y específica que cualquier relato. Lord Bertram se convirtió en un aliado duradero y regresaba cada año para el acuerdo de la cosecha, siempre con nuevas preguntas sobre herboristería y siempre con el mismo apretón de ambas manos cuando se iba. Lord Fenwick sirvió otros 12 años y se retiró a una pequeña propiedad cerca del bosque del norte con su característica falta de ceremonia, aunque aceptó una carta de recomendación de la corona que más tarde se observó que guardaba en el bolsillo interior de su abrigo de viaje. Isla se casó con uno de los guardias principales del castillo, se mudó a una cámara más grande y siguió siendo constitucionalmente incapaz de guardar un secreto, lo que la convirtió en la persona mejor informada del castillo y por lo tanto, invaluable. Merrin continuó llevando sábanas y advertencias silenciosas a las personas que las necesitaban, lo cual era su propia forma de poder. El viejo Cedric cuidó sus fuegos hasta los 91 años y murió abrigado, que era exactamente como él lo habría querido. Lord Cassel regresó a Draven y alimentó sus agravios a la manera de los hombres que han sido superados limpiamente. Es decir, en voz alta y extensamente, pero sin consecuencias. Nunca regresó al castillo Varden. Y yo, Penny the Ashen, aprendiz de sanadora, Omega, la voz detrás de la cortina. Aprendí lo que era ocupar un espacio sin disculpas, hablar en salas que antes no esperaban oírme, usar lo que sabía y lo que podía hacer de maneras que importaban, que era todo lo que había pedido, y que resultó ser más que suficiente. La biblioteca este siguió siendo nuestra habitación, la de Adrien y la mía, donde íbamos por las noches cuando el peso del día requería un lugar donde dejarlo, donde las velas ardían bajas y el olor a aceite de cedro y vitela envejecida envolvía la habitación como un segundo juego de paredes. Donde él leía informes y yo leía volúmenes de herboristería y ocasionalmente hablábamos y ocasionalmente no. Y el silencio era del tipo fácil,
el construido a partir de horas compartidas, en lugar de la ausencia de cosas que decir. A veces, en esas noches, me encontraba pensando en el agua, en cómo lleva lo que no puede sostener y lo libera al mar, y cómo permanece, a través de todo ello, exactamente lo que es. Había pasado tanto tiempo creyendo que lo que me marcaba, la cicatriz, el rango, el silencio, me hacía menos visible, menos valiosa, menos digna del espacio que ocupaba. Había llevado esa creencia como el río lleva las piedras, dejando que me moldeara, desgastándome alrededor de ella. Lo que no había entendido hasta que un rey pidió hablar con una voz que nunca había visto, era que el río no es disminuido por la piedra. El río es el río. Lleva y libera y avanza y permanece. Yo permanecí, y al permanecer, al elegir cada día quedarme en la habitación y hablar y ser conocida, descubrí que la cosa que siempre había creído, que era mi disminución, era de hecho mi profundidad. Las velas ardían, el viento se movía a través de los pinos, las montañas sostenían el valle en sus viejos y pacientes brazos. Y la historia de nosotros, improbable, inconveniente y completamente verdadera, se asentó en los huesos del castillo Vinmere. De la misma manera que todas las cosas reales lo hacen finalmente. No con ceremonia, no con el choque de la política o el ruido de la objeción, sino en silencio. Como un río encuentra su curso, como una voz, una vez oída, no puede ser olvidada. Como el amor, cuando es honesto, simplemente permanece.